Buenas, espero que se encuentren muy bien, reciban un cordial saludo. Continuamos entonces con las reflexiones de crianza alrededor de la comunicación asertiva. Mi nombre es Camilo Roa Mackenzie, dirijo Sentido Vital, una propuesta de cambio y de transformación que le apunta a la promoción, a la protección de la calidad de la vida a través de experiencias enmarcadas en la conciencia, el cuidado, el sentido y la acción como pilares esenciales del desarrollo armónico del ser humano. Cuando hablo de conciencia, estoy refiriéndome a vivir la vida más despiertamente. El cuidado como la actitud y las acciones que no dañan, que protegen y que cuidan la vida y que me cuida, te cuida y nos cuida. El sentido como la capacidad que tenemos de percibir lo valioso de la vida. Lo valioso es aquello que nos invita a cuidarla. Y la acción como la materialización de nuestros propósitos, estas teorías, todas estas enseñanzas, aprendizajes, que realmente los llevemos a la vida cotidiana. Bienvenidos entonces. Bueno, en esta reflexión de la comunicación asertiva en pautas de crianza, el libro de los cuatro acuerdos es una aproximación que me parece muy útil. Yo la he utilizado como papá, como abuelo, pero también como educador en mi experiencia pedagógica de muchos años, con los profesores, con los educadores, con muchos padres de familia y creo que tiene cosas muy prácticas para la educación. Entonces ya en el video pasado hicimos esa primera acercamiento a lo que eran las generalidades de los cuatro acuerdos, todo apuntándole a la vida buena. ¿Qué queremos para nuestros hijos y para nosotros? Una buena calidad de vida. Que tengamos la posibilidad de disfrutar, de crecer sanamente, de vivir la vida de una forma que no nos quede grande, ni a nosotros ni a ellos, en presente continuo, no algo solo para el futuro, sino que lo podamos movilizar en el presente también, y que como educadores que somos, se trata es de crear condiciones. Somos jardineros, somos creadores de unas condiciones favorables a que nuestros hijos y a que nosotros mismos podamos en presente continuo ir por la vida de una forma gratificante, de una forma recursiva, de tal forma que podamos estar en paz a pesar de, gracias a nuestros recursos internos, personales y familiares colectivos. Cuando hablábamos entonces de los cuatro acuerdos, de las generalidades, dijimos que íbamos a profundizar en cada uno de los acuerdos. Hoy vamos a pensar y a ahondar y a reflexionar sobre el primer acuerdo. Sé impecable con tus palabras. En este libro, Miguel Ruiz nos habla de la importancia de ser cuidadosos con el uso de la palabra, pero que es el más difícil de los acuerdos, es el más importante también, pero el más difícil de cumplir, porque somos muy impulsivos, a veces en el uso de la palabra somos muy como ligeros o como que nos falta un poco más de conciencia o de autorregulación para poder hacer un uso cuidadoso. Entonces, eh, no se trata de otra cosa que sentipensar antes de comunicar. O sea, como que podamos utilizar ese potencial humano que tenemos todos de darnos cuenta a tiempo, porque a veces nos damos cuenta es a destiempo o no nos damos cuenta, o el orgullo no nos deja aceptar que pudimos haber cometido equivocaciones con la palabra. Entonces, ser impecable es como anticiparse, es usar nuestros recursos internos para poder em, comunicar de una manera cuidadosa, asertiva, eso que está sucediendo en nuestro interior y desde ahí establecer vínculos sanos. Entonces, recordamos que el poder de las palabras es gigante. Con la palabra nosotros podemos cuidar, crear, pero también podemos destruir. Si ustedes miran a su alrededor,
desde el computador o la pantalla en que están, la ropa, los muebles, el sitio, todo ha sido una creación de tipo humano que en algún momento fue un pensamiento que se expresó, como que se manifestó a través de la palabra, del lenguaje. Entonces, lo primero es que siempre tengamos en cuenta que la palabra no simplemente es un medio de comunicarnos, es algo que tiene poder. La palabra es un elemento que tiene poder y un poder que puede ser gigante para crear y construir, pero también para destruir. Las palabras son un medio a través del cual manifestamos eso que somos, eso que sentimos, eso que pensamos, eso que soñamos. Eso que estamos de alguna manera trabajando en nuestro interior y que queremos manifestarlo y que queremos muchas veces materializarlo, ese es el medio. La palabra tiene una fuerza también creadora y de manifestación, de expresión, de poder, eso que quiere salir de nosotros, poderlo poner en palabras, como poderlo explicar, poderlo transmitir, poderlo contagiar. Eso es a través de la palabra. O sea que es un recurso único, un recurso mágico. Somos los humanos los que tenemos ese poder de la palabra, de la construcción del lenguaje y de la posibilidad de a través de ese lenguaje expresar, compartir, preguntar, contestar, imaginar, recordar. O sea que la palabra tiene un contexto que es gigante. Ahora, la palabra es importante para poder educar, para poder explicar, para poder convencer, para poder persuadir, pero también tiene el poder contrario, ¿no? A través de la palabra yo puedo crear unas condiciones en que no me quieran ver cerca, o sea, como generar rechazo o generar resentimiento o generar poca credibilidad. Entonces la palabra también tiene un poder de cercanía o de alejamiento y lo vemos en los grandes líderes mundiales, ¿no? Líderes para construir, Gandhi, pero líderes para destruir, Hitler. Entonces, la palabra también tiene ese poder de persuasión, de contagio, pero también de generar seguidores, ¿no? De generar eh, también admiración, de generar que nos hagan caso por convicción, ¿no? O por miedo, o por terror, o porque toca. Las palabras también son semillas. Nosotros a través de la palabra estamos sembrando para futuro, también estamos sembrando pues para el presente continuo. Pero son semillas en donde que podemos ir plantando y que en el momento en que germinen, porque la idea, la metáfora de la semilla es que en algún momento dado germina, entonces la idea es que se plante en un terreno fértil y que germine y dé frutos. O sea que en la medida que va avanzando el tiempo y los procesos, esas palabras también hayan dejado buenos recuerdos, buenas vivencias, buenas reflexiones, buenas preguntas, buenas respuestas, ¿no? Buenas enseñanzas. Pero también las semillas que podemos plantar son de inseguridad, de miedo, de temor, de rabia, de resentimiento. O sea, a través de la palabra podemos también generar mucha inseguridad. En mi experiencia educativa, he tenido muchos estudiantes que se me acercan y muchas veces me dicen, Camilo, yo preferiría que mis papás o mis papás o mi mamá me pegaran a que me insultara como me insulta, que me dice que me diga lo que me dice. Entonces, yo creo que en eso tenemos que ser también muy cuidadosos y tener siempre en cuenta todo este poder inmenso que tiene la palabra. También la palabra tiene poder para alterar las creencias y las percepciones. Entonces, eso es algo bien interesante, ¿no? Yo puedo convencer a través de la palabra, puedo educar, puedo transmitir, pero también a través de la palabra puedo generar que el otro cambie, transforme sus creencias o sus percepciones, pero también me puede pasar a mí, o sea, a través de las palabras, a través de mis propios pensamientos que son el lenguaje, ¿no? Puedo también empezar a atar cabos, puedo
puedo caer en cuenta de ciertas cosas y puedo alterar para bien o para mal. ¿Para bien qué es? Para cuidar, crecer, cuidar la vida, disfrutarla. O para mal, ¿no? Destruir, dudar, anular, como cancelar o transformar ¿no? las percepciones de tal manera que todo lo que yo venía construyendo o había construido en un momento dado se pueda derrumbar, se pueda cancelar. Entonces, ese poder también está ahí en el uso de la palabra y eso entonces nos permite pasar al tema de la impecabilidad. ¿A qué se refiere Miguel Ruiz en su libro con la impecabilidad? Es sin pecado, pero sin pecado en un contexto no religioso o moralista, sino básicamente de no llevarse la contraria. O sea, como poder expresarse de una forma o sentir, pensar, expresar de una forma en que uno finalmente no se esté traicionando a sí mismo. Hay que ser impecable con la palabra es no utilizarlas, primero que todo, contra nosotros mismos, o sea, para destruirse o para destruir al otro, o para dañar relaciones, ¿no? Para hacer daño en el término también de como de cambiar o de alterar negativamente, ¿no? Impulsado por sentimientos negativos como la envidia, ¿no? Los celos, la ira, sino eh, transformar la culpa en responsabilidad. O sea, es más bien esa impecabilidad, ligarla con podernos hacer cargo nosotros mismos de las palabras que salen de nosotros mismos o que, que se presentan como que ebullen en nuestro interior. Es, es transformar esas actitudes que no ayudan a crecer en más bien poner la responsabilidad de nosotros mismos y darnos cuenta que responsabilidad es habilidad de respuesta, o sea, que yo le respondo a mis palabras, que yo le pongo la cara a eso que digo, a eso que pienso, a eso que estoy percibiendo y de esa forma me hago cargo de ellas, no es poner la responsabilidad por fuera. O sea, ser impecable con la palabra es asumir la palabra y asumirla no solo desde lo que digo, sino también en cumplir con la palabra, es cumplir lo que digo, es ser más coherente. La impecabilidad favorece la vida buena y él lo pone en términos de que nos aleja del infierno. ¿Qué es ese infierno? Pues son esas situaciones que no ayudan a crecer, que no generan buena calidad de vida, o es un infierno que surge de ese sufrimiento y de ese dolor, ¿no? Que a veces eh, podría haberse evitado. O sea, hay mucho sufrimiento evitable en el mundo, mucho sufrimiento también innecesario. Entonces, la impecabilidad tiene que ver con el cuidado, porque favorece, es eso, como que las condiciones sean favorables y sean amables, y así haya tensión y haya discusión, que haya como como un ambiente en donde la confianza y la cercanía se dan. Eh, Impecabilidad es entender que como es hacia adentro es hacia afuera y viceversa. O sea, en el uso que le doy a la palabra en relación conmigo, o sea, de la forma en que me trato a mí mismo, es muy posible que yo esté tratando a los demás, ¿no? Y al revés. O sea, como que conocemos a una persona en su mundo interior desde la forma en que se expresa hacia afuera, ¿no? O sea, y eso es algo que en general no falla, ¿no? O muchas veces es lo contrario. Por ejemplo, yo puedo ser hacia afuera muy duro, pero puede estar indicando que hacia adentro soy muy blando o muy temeroso, por ejemplo, ¿no? Cuando soy muy dominante hacia afuera, puedo estar revelando cosas también de mis inseguridades adentro. Entonces quiero es estar seguro de todo, quiero controlarlo todo y quiero dominarlo todo. Pero puede ser, eso puede estar surgiendo desde mis propias inseguridades, de mis dudas, ¿no? De mi autoconcepto. Entonces esto es muy interesante también, la forma en que lo plantea en el libro,
porque es como un reflejo externo en el uso de la palabra de lo que hay adentro. Entonces la impecabilidad, ser impecable es ser coherente, es también entender eso, darnos cuenta de eso, de tal forma que podamos ser también muy cuidadosos en el uso de la palabra con nosotros mismos y estar dándonos cuenta a veces del maltrato de la cantidad de veces que podemos estar hablando mal o criticándonos a nosotros mismos y cómo eso también se refleja hacia afuera. La impecabilidad también se plantea como usar la palabra más bien iluminada por valores. O sea, eso sería equivalente como a utilizar la palabra desde la conciencia. Los valores son captados por la conciencia, o sea, la conciencia es el órgano a través del cual captamos los valores. No es un proceso tan racional o emocional, es un proceso más bien de conciencia, o sea, del darse cuenta. Yo me doy cuenta de que puedo estar eh, comunicándome a través del valor del cuidado, de la colaboración, de la responsabilidad, de la honestidad y la verdad. Pero también me puedo dar cuenta de que estoy actuando al revés, o sea, como que digo una cosa pero estoy haciendo otra. Entonces, ser impecable es iluminar la palabra a través de valores universales que nos unen y que nos convencen, como que a través de los cuales nosotros convergemos y podemos construir desde la diferencia. Valores como la dignidad, como el cuidado, como el respeto, como la verdad, como la cooperación, como la responsabilidad, el trabajo bien hecho, y fluir desde ahí en la palabra es ser impecable, o sea, ser muy cuidadoso. Y la impecabilidad como algo entonces que le apunta a construir, a sanar, a fortalecer los vínculos. No solo a explicar, aclarar, comunicar, contar cómo nos fue, ¿no? Lo anecdótico, pues obvio, pero es en el uso de la palabra, que esté siempre como en una atmósfera de cuidado y de construcción, no solo de nosotros como personas, sino como grupo, como familia y como vínculo. Entonces, eh, hace una referencia también aquí de algo que es como la peor forma de la magia negra, y, o sea, el peor uso de la palabra, que es el chisme. Porque los chismes son algo que de todas maneras viene como cultural, es algo que hemos heredado culturalmente. Eso tiene como género, tiene también eh, como localización geográfica, ¿no? Como que es algo muy por zonas, por nacionalidades. Hay todo un tema alrededor de los chismes, pero en general los chismes es algo que nos atrae, ¿no? Como ese amarillismo que nos genera cierta sabrosura, cierto placer, ¿no? Como cierto morbo, y eso está ahí, ¿no? Y también hace parte como de esa curiosidad de nosotros los seres humanos, pero a veces estamos muy pegados, nos vemos muy atraídos por lo malo, por lo negativo, ¿no? por la noticia que es como que nos genera como asombro, pero muchas veces estamos pegados al asombro de lo negativo, de lo malo. Y también el chisme se usa, es muy frecuente como algo que se utiliza para desquitarse, para vengarse, para hundir a alguien, para generar, pues estamos en un mundo que todos los días nos están hablando de noticias falsas, ¿no? Como del uso de la palabra más bien para destruir, para humillar, para ofender, para descalificar. Y lo presenta aquí como algo que es una manera muy equivocada en el fondo de aliviar algo que nos duele por dentro. Entonces el chisme también se origina muchas veces en sentimientos o en experiencias no muy transparentes y que eso lo que hace es empeorar las cosas, ¿no? Y que es como respirar por la herida o acompañar la miseria, ¿no? Como que estamos muy acostumbrados a eso y casi como que al caído caerle y personas, situaciones,
empresas, instituciones que que se han muchas veces eh, creado con gran esfuerzo, se han construido, no se pueden destruir de un momento a otro por un chisme o también muchas veces por la incoherencia o por la falta de, ¿no? Que lo hemos visto también, como cuando todo se destapa y no necesariamente un chisme, sino pues, también por verdades que surgen y emergen y que hacen que todas las construcciones se derrumben de un momento a otro. Todo a través de la palabra. Pero hay una forma muy negativa, hay un uso muy negativo de la palabra y es el chisme. O sea, el chisme que surge es de decir algo que no nos consta, ¿no? Pero también siempre hay detrás de eso como algún sentimiento, alguna emoción, alguna pretensión que generalmente tiene que ver con el egoísmo o con la ignorancia. Eh, entonces, pues los chismes hay, hay que tener en cuenta que pueden tener efectos devastadores y que son muy difíciles de reversar. O sea que tenemos que tener un uso muy cuidadoso de la palabra también en ese sentido. Entonces, como que antes de decir algo, antes de hablar de alguien, el uso cuidadoso y el uso impecable de la palabra tiene que ver con eso sí me consta, eso es así, eso yo he sido, ¿no? Testigo de eso que está pasando, o simplemente estoy pasando algo que me llegó, ¿no? Y lo circulo a través, ¿no? de las redes sociales, y pues esto nos aleja de la verdad y obviamente pues no construye ni construye vínculos y en últimas lo que denota es inseguridad, necesidad de llamar la atención, o también inseguridades internas que pueden venir de, como decimos, del odio, de la envidia, del rencor o de la inseguridad o de pretensiones egoístas. Eh, habla también entonces, y ya para cerrar, de la impecabilidad personal. O sea, no es solo el uso impecable de la palabra, sino pues, se manifiesta, se traduce en que nosotros también como seres humanos eh, nos tratemos bien, ¿no? El uso negativo de la palabra puede ser también hacia nosotros mismos. Entonces, que hagamos un uso impecable del auto, como del auto, de la forma en que nos tratamos, para que nuestro autoconcepto, nuestra autoestima, nuestra autorregulación también esté iluminado por un uso cuidadoso del lenguaje. Porque con nosotros podemos ser muy hirientes, ¿no? O podemos ser muy criticones, ¿no? Demasiado críticos. O podemos estar muy pendientes de solo lo negativo, de solo lo malo, y podemos entonces caer también en esa trampa. La impecabilidad comienza por casa. Es un recurso poderoso, es un recurso que sana y es un recurso también que blinda, ¿no? Ante las palabras venenosas que nos lanzan los demás. La impecabilidad con las palabras también es un indicador de nuestro nivel de autoestima, autoconcepto, autoconocimiento, autorregulación, autonomía, ¿no? Nuestra capacidad de regularnos a nosotros mismos, autenticidad, ¿no? Como trascendencia, ir más allá de nosotros. El uso impecable de la palabra es un acto finalmente de conciencia, de cuidado y de libertad. O sea, usar la palabra de forma impecable es sentir, pensar, intuir, callar, observar antes de hablar, ¿no? Esto siempre nos lo dijeron nuestros papás, nuestros profesores, mijito, piense antes de hablar. Y la idea es contar hasta 10, revisar, no el pare, mire, observe y después sí suelte lo que va a decir. O dése cuenta que a veces es mejor callar que soltar la palabra impulsivamente. Recomendaciones entonces en el uso de la palabra con nosotros mismos, con nuestros hijos. Evite violencias, evite los gritos, la intimidación. Recordemos siempre que la violencia es como el refugio, como el último recurso del incompetente. Yo creo que ahí los educadores tenemos que ser muy cuidadosos. Y claro, a veces no tenemos recursos o nos vemos como impotentes, pero siempre existirá la posibilidad de callar, de calmarse,
de regularse, de observar y como de reestructurar desde la conciencia y desde el cuidado, desde el amor, desde el afecto, desde la determinación a crecer desde el vínculo y desde ahí podemos encontrar recursos nuevos. La tendencia de humillar, descalificar, ¿no? Burlarse delante de, comparar, etiquetar, mm, la generalización, el tú siempre, el tú nunca, ¿no? Que esas son las etiquetas que usamos cuando estamos confundiendo el hacer y el ser, ¿no? Cuando no nos damos cuenta, inclusive en el uso de la palabra, pero también en las cosas como suceden, de que un niño puede que actúe de una manera equivocada, pero eso no quiere decir que sea así. Y lo mismo nosotros. Si yo cometo una equivocación y como el disco rayado interior es yo no sirvo, yo no puedo, es me quedo grande, soy un bruto, ¿no? Soy lo peor. Porque eso es muy, muy, muy común. Ese uso del verbo ser, ¿no? Yo soy, pues cuando uno es, pues ya no hay nada que hacer. Por eso se convierte en una etiqueta, en un rótulo. Y hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, cuando hablemos de autoridad, pues vamos a hablar de la importancia de centrarse y focalizarse en la acción más que en el ser. Porque puede que un niño o un ser humano eh, sea, no sé, le dé pereza estudiar, ¿no? Que en algunas materias no se sienta como tan motivado o que realmente le dé pereza, pero eso no quiere decir que sea perezoso, porque sería perezoso en todo, pero es en algunas cosas, ¿no? Igual la disciplina, el descuido, muchas veces el dejar las cosas para después. Entonces, es relativo, no es algo que se pueda siempre generalizar. También el, el uso de las comparaciones, que es muy desagradable. Siempre que hay comparaciones hay como un ganador, pero hay un perdedor, hay como un desnivel. Y tanto para el que está arriba, que se le infla el ego, y a veces pensamos, no, es que la autoestima, sí, pero la autoestima es una cosa y el ego, ¿no? O el inflarse y después salir a tener que sostener eso y encontrarse siempre que uno está en la vida con gente más grande y más pequeña que uno, que saben más o que también que saben menos. Y yo pienso que las comparaciones pensadas para motivar y para estimular se devuelven. Y eso no tiene que ver con el uso cuidadoso de la palabra, ¿no? Y peor si son comparaciones como comparación, generalización. Las comparaciones siempre generan algún tipo de malestar. Obviamente hay que reconocer, el reconocimiento es importante, pero cuando se vuelve una comparación como un mecanismo no tanto de estimular al que lo logró, sino de hacerle ver al que no lo logró que se tiene que esforzar más, puede tener efectos siempre negativos. Entonces, las comparaciones no siempre son medios hábiles para estimular el buen comportamiento. Las ironías, el chiste mordaz, ¿no? La indirecta, el sarcasmo, también es algo que a veces puede sonar y generar muchas risas y parecer muy divertido, pero siempre hay alguien a quien le cae, ¿no? Todo el baldado de agua fría o el agua sucia, ¿no? Y eso lo veíamos, por ejemplo, en esos programas como el También Caerás, ¿no? Los locovideos, o sea, esa risa que se genera desde el sufrimiento, como desde el comentario, que en última se vuelve como humillante para otro, pero que genera risas. Y no siempre el que ríe ahí está riendo eh, internamente, ¿no? Por dentro puede estar humillado, ofendido, de mal genio, triste, ¿no? Como dolido. La culpabilización, la victimización también, ¿no? Como son dos hábitos de los que se podría hablar muchísimo, pero cuando nos echamos la culpa de algo, le echamos la culpa al otro, ¿no? O asumimos actitudes de manipulación a través de la palabra, ¿no? Como con esa voz de víctima, de yo, mira cómo me esfuerzo por ti,
todo lo que hago, lo que hace tu papá, y mira tú cómo te comportas, ¿no? Es que tú me estás arruinando la vida, estoy perdiendo mis mejores años. Bueno, y ahí hay muchísimo, ¿no?, de donde podríamos hablar, ¿no? Pero se vuelven como libretos y como argumentos, ¿no?, de, de sufrimiento y de manipulación, que eso no tiene nada que ver con el uso asertivo de la palabra. Mentir, exagerar, chismosear, ¿no? Como lo decíamos antes. Entonces, pues lo contrario de esto tiene que ver, como decíamos antes, con un uso cuidadoso, amable, pero también a veces hay que criticar, también a veces toca decir las cosas, también a veces hay que resaltar que las cosas no quedaron bien o que ese comportamiento no se admite o que no es válido. Entonces acá pues viene toda la recomendación, y en eso hablaremos en otras circunstancias, pero de lo que tiene que ver con la comunicación cuidadosa, la comunicación no violenta, la técnica del sándwich, por ejemplo, que es algo de lo que siempre estamos hablando, ¿no? De la importancia de empaquetar las críticas entre dos aspectos positivos, entre dos elogios reales, ¿no? O arrancar con algo que es positivo, hacer la crítica y salir con algo esperanzador. Esas técnicas de comunicación son muy importantes. Eh, Aquí no estamos hablando de técnicas específicamente, sino de un marco conceptual, de un marco de actitud que nos puede ayudar muchísimo para hacer un uso cuidadoso, amable y constructivo de la palabra. Esta es la reflexión de hoy que se llevan, piénsenlo por unos segundos, por un minuto. Esto que les muestra al observarse desde aquí, desde esta reflexión del uso impecable de la palabra, en dónde están acertando, en dónde no, en dónde vale la pena hacer una revisión, y desde ahí podemos llevar esto a la práctica cotidiana con nuestros maestros de paciencia, que son pues, nuestros hijos, nuestra pareja, nosotros mismos, las situaciones que en el día a día se nos presentan, para que podamos desde ese entrenamiento en lo cotidiano poder seguir construyendo entre todos un mundo mejor. Bueno, la siguiente reflexión será entonces sobre el segundo acuerdo: no te tomes nada personalmente. En ese acuerdo tendremos en cuenta el manejo de nuestras emociones interiores destructivas, la ira, por ejemplo, y ahondaremos un poco más en las desventajas y en las ventajas de este acuerdo para la comunicación y para la vida en general. Los invito entonces a ser parte de los aportes voluntarios que en esa página sentidovital.com/aportes voluntarios pueden hacer si les interesa colaborar para cubrir los costos de estos espacios. Y como siempre, les doy las gracias por su atención, por estar acá, por hacer parte de esto. Ahí están ahí mis datos, están las redes sociales. Cuéntenle a otras personas que esto existe para que podamos entre todos seguir promoviendo la calidad de la vida para nosotros y para los demás. Muchas gracias.